Ministerio Mundial Librando Naciones presenta Shalom, la paz sea con todos ustedes. La protección divina en medio de la angustia. Suele acontecer que a veces las cargas son tan pesadas que es difícil nosotros ver que Dios está en medio de toda circunstancia, sin importar lo dura que ésta sea. Aún el mismo Jesús, estando en agonía, dice que oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre. Pero cuando estaba en el madero, Él pronunció una frase y es: Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? O sea que la carga era tan fuerte sobre Jesús en ese momento que pensó que el Padre lo había abandonado. José, cuando estaba en la cárcel, le dijo al copero, después de haberle contado el sueño y la interpretación: habla por mí al rey. O sea que parece que a José en ese momento, debido a que había pasado tanto tiempo y tantas dificultades que él estaba atravesando, había olvidado que Dios no lo iba a dejar a él en la cárcel. Dios lo iba a sacar a su debido tiempo. Porque Dios lo que comienza, lo termina. Como dice Filipenses 1:6. Y como la obra es Él quien decide hacerla en nosotros, pues Dios se compromete consigo mismo a llevarla hasta el final, siempre que nosotros no desmayemos. Durante todo el trayecto en el desierto, el pueblo de Israel tuvo el respaldo de Dios en todo lo necesario. Por ejemplo, Dios les proveyó de alimento. Éxodo 16:4. Y Jehová dijo a Moisés: He aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Éxodo 16:4. Y notemos aquí que Dios mandó pan del cielo directamente, mostrándonos también esta porción que Dios no tiene límite. Dios no está limitado por la agricultura, ni por el dinero, ni por las empresas, ni por los seres humanos. Dios es Dios. Él es el Shaddai, Él es el Todopoderoso. También les proveyó vestido y calzado. Deuteronomio 29:5. Y yo os he traído 40 años en el desierto, vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. Aquí vemos nuevamente la mano prodigiosa de Dios obrando sobre el vestido y sobre el calzado. En la medida en que iban creciendo los niños, todo el que creciera, asimismo también el zapato se iba agrandando, adaptándose al tamaño del pie, pero también mantenía su consistencia, es decir, no se desgastaba, igual que el vestido. Les suplió guianza y protección. Éxodo 13:21 y 22. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo
la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Todos sabemos que en el desierto el calor es extenuante. Entonces la columna de nube servía tanto para guiarlos como para rebajar, protegerlo de las altas temperaturas del desierto. En la noche entonces la columna de fuego servía también para guiarlos y para protegerlos del frío de la noche. ¿Se da cuenta? Estamos hablando del pueblo de Israel caminando por el desierto, donde sabemos que desierto es, en este contexto, sinónimo de dificultad, de adversidad, de problemas, de cargas, de luchas, de pruebas. Sin embargo, Dios estaba con ellos. Protección contra los enemigos también les dio. Éxodo 14, 19 y 20 y 28 y 29. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, es decir, para los egipcios, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Éxodo 14, 19 y 20 y 28 y 29. Es interesante que nosotros encontramos en la Biblia, aquí mismo en Éxodo 14 y también en Romanos capítulo 9, el hecho de que Dios mismo fue quien permitió que el faraón endureciera el corazón para Dios glorificarse. ¿Se da cuenta? Un símil o una comparación de lo que Dios hace también en nuestra vida, que permite y hace muchas veces que las situaciones se pongan más difíciles, se pongan más agrias, que la carga pese más, pero es para Él glorificarse. No es para dejar que la carga nos destruya, nos quiebre. No, jamás. Dice el verso 29, y los hijos de Israel fueron en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Entonces Dios, eso lo sabemos, es bien conocida la obra, el prodigio que Dios hizo de separar las aguas para que su pueblo cruzase el mar en seco, mientras que los enemigos, cuando intentaron cruzar el mar, fueron todos sepultados allí. Es decir, vemos que Dios siempre está a nuestro lado, por más difícil que sea nuestra situación y por más feroz que parezca ser nuestro enemigo. Si nosotros estamos bajo el respaldo de Dios, no podrá derrotarnos. Jehová peleará por nosotros y nos dará la victoria a su debido tiempo, en el nombre de Jesús. También Dios provee respaldo en toda situación. Génesis 39, 20 y 21. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Aún en la cárcel, estando José allí, que Dios mismo lo permitió, también Dios puso gracia en José y lo hicieron encargado de allí, de ese lugar.
porque nosotros, cuando estamos pasando por dificultades, luchas y pruebas, aún en medio de esas circunstancias, Dios nos va a hacer brillar, nos va a hacer alumbrar a los demás. Así que cuando algo nos falte debido a una prueba que Dios esté haciendo en nosotros, a un desierto que estemos pasando, cuando algo nos falte, no digamos que el diablo se levantó, no digamos que el diablo cerró, porque el diablo no puede cerrar una puerta que Dios abra. Apocalipsis 3, verso 7 lo dice, que Dios tiene las llaves de todas las puertas, que cuando Él cierra nadie abre y que cuando Él abre nadie cierra. Y sabemos por la historia de Job también, y por Lucas 22:31, en el caso de Job sabemos que Satanás no puede hacer con los hijos de Dios lo que él le dé la gana. Él tiene que pedir permiso, autorización, y si Dios le da el permiso, entonces él puede actuar. Y cuando actúe no puede hacerlo sin límite, porque Dios le establece los límites también. Por eso usted ve que en la historia de Job, en un momento Dios le dice, Él está en tus manos, puede hacer con Él lo que quiera, pero su alma no la puedes tocar. En Lucas 22:31, Jesús dice a Pedro, Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. ¿Se da cuenta? Satanás tuvo que pedir permiso para poder atacar a Pedro. Y si ese permiso se le hubiese negado, Satanás no lo hubiese podido hacer. Entonces entendamos que a pesar y en medio de la angustia, Dios siempre está con nosotros. Dice la Biblia en Juan 16:33 que en el mundo tendremos aflicciones, pero que confiemos porque Él ha vencido al mundo. Y dice también, antes de partir, Jesús dijo que Él no nos dejaría huérfanos. Es decir, que nosotros no estamos solos. Aun cuando el peso sea tal que no podamos razonar, no podamos reflexionar en el hecho verdadero de que el respaldo de Dios está justo ahí, no está a la distancia, está justo ahí. Es el mismo Señor quien cierra o abre. Es el mismo Señor quien autoriza o da permiso muchas veces para que el adversario nos persiga y se levante en contra nuestra. Pero eso tiene un límite. Eso tiene un tiempo determinado en los propósitos y planes de Dios. Y más allá de ahí, no se atreve, ni siquiera se atreve a pasarse ni el enemigo, ni ser humano, nada, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. ¿Por qué? Porque ¿cómo puede alguien tocar a uno que pertenezca a Dios? Oro en este momento para que el Señor te dé fortaleza, te ayude a seguir hacia adelante, te ayude a ver el respaldo de Él en medio de la necesidad, de la escasez, en medio de la enfermedad, en medio de la batalla, en medio del desierto, en medio del fuego, en medio del agua. Él está contigo como poderoso gigante. Lo hemos visto aquí en ejemplos bíblicos y Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y serás el mismo por todos los siglos. Que la paz del Eterno continúe guardándote y dándote fortaleza cada día y llevándote de menos a más
en cuanto a la madurez, el crecimiento espiritual y el conocimiento de Él, como dice la palabra. En el nombre de Yahshua HaMashiach, nombre que es sobre todo nombre,